Bienvenido raza a un nuevo video, prueba de monstruos para conseguir más calabazas mágicas, más cofrecitos para esa tienda macabra. Pues vamos a empezar con la primera prueba de nivel 1, luego nivel 2, luego nivel 3, luego nivel 4 y también abriendo cofres de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuánto nivel 1 para los 23 cofres diarios que te dan para esa tiendita para conseguir la skin? Pues aquí le vamos a decir todos esos detalles para que pues se ponga a atacar lo que más le convenga a usted o lo que vea mejor. Bueno, pues de 70 a 80 monstruos nivel 1. Así es, así es. Tantos un mínimo de 60, bro. Te vas a gastar entre 100k y 150 cazando esos nivel 1. ¿Conviene, dirás tú? Pues mucho gremio no puedes cazar nivel 1, así que ahí la tienes complicada. Vamos con los niveles 2. ¿Cuántos vas a necesitar para poder tener esos 23 cofres de cazar? Pues aquí también le vamos a decir. Casi no hay nivel 2 porque la mayoría de gente caza nivel 2 en el reino. Eso también hay que ver. Y pues, como te digo, estaba haciendo pruebas con todas las cuentas. Y llegamos a la conclusión de que más o menos son entre... Y aquí te das cuenta que yo casé entre 10 a 12 nivel 2 para 23 cofres. Así es. De 10, si tienes buena suerte, podrían ser 8, podrían ser 9. Pero son más o menos entre 100k, 120k energía esos 10 a 12 nivel 2. Aquí, 23. Y recuerde que a veces si tienes suerte, pues después vamos a abrirlo. La prueba de nivel 3 ahora viene. Este pues es un poco energía igual y a veces pues hay monstruitos pues que de nivel 3 que pues están tan duros, ¿no? Así que ahí anduve en el reino cazando, dándole duro también al nivel 3. Ahí para hacer pruebita, ya sabes, deja tu fucking like por esa prueba, compa. Recuerde 70 nivel 1, de 10 a 12 nivel 2 y... Vamos a ver las calabazas macabras, carnal. 3 monstruos nivel 3 y medio más o menos, llegando a 4 monstruos nivel 3. Vas a conseguir esos 23 cofres. La cacería diaria son entre 90 y 120k de energía. Entonces ahorita como yo estoy viendo está conviniendo más el nivel 3 porque así tienes aceleradores, tienes cositas. Y pues vamos por el nivel 4 también. ¿Cuántos cofres te da un nivel 4 más o menos? Todo lo estábamos haciendo desde cero para que observe usted. Ok, van 21, un nivel 4 te da 21 cofres casi completo. Casi te da todos un nivel 4. Y lo que tienes aquí es más aceleradores. Con Saberfan se gasta entre 80k energía y 100k. Entonces sí conviene un nivel 4. A mí por ejemplo me conviene. Y ya para completarme me casé un nivel 2 y así completé. Bueno, en la cuenta Rey Fernando, ¿cuántos cofres de calabazas mágicas tengo? Tengo 67. Es lo que he conseguido haciendo infierno, haciendo eventos solitarios. Entonces vamos a ver, con 67 cofres ya tengo 40 calabazas macabras. Recuerde eso, en todas las cuentas. Con el acceso diario, lo más o menos que te da 40 calabazas. No he abierto ningún cofre. Así que iniciamos la prueba de 1 en 1. Vamos a empezar con 1 en 1. A ver si conviene. Vamos a abrir más o menos como unos 33, la mitad. Y luego vamos a abrirlo de 2 en 2. Entonces ahí como te das cuenta, a veces sale por 1, por 3. Como te digo, son 33 cofres en 1 en 1. Ahí salió un por 10. Recuerda que te pueden salir de calabazas macabras por 10 y 30. Así veremos si conviene de 1 en 1. Recuerden, es por eso este video es la primera prueba que yo voy a hacer. Si ponme en los comentarios si tú hiciste otra prueba, bro. Bueno, pues acá sí llegamos. Aquí tuve que adelantar el video para que no se hiciera tan largo, porque si es un video largo, ya saben, pues parte. Listo, 33 cofres. ¿Cuántas conseguimos con 33 cofres? Dice que 119, pero hay que restarle esas 40.
Tenemos 119 menos las 40 que ya teníamos. Entonces, pues la verdad en 1 en 1 me convenció mucho 79 calabazas, bro. 79 calabazas macabras. Entonces, aquí sinceramente el 1 hay que descartarlo. Prueba de 2 en 2, 34 cofres. Ahora vamos a darle duro. Realmente el 2, a como yo estuve calándole, tampoco me convenció, bro. Pero para esto está la prueba, para que tú no abras de esto en cámara rápida. Recuerde pues que iba a hacer lo mismo que allá. Ahí vamos, los que nos queda, todo era el total, los 34 cofres. Entonces, 67 cofrecitos en la Rey Fernando. No me han salido casi eventos de entrenamiento en los solitarios, así que vamos a ir al conteo. Recuerden que pues teníamos 119 con el otro y ahora se sumó 182 con los niveles con 2 en 2, perdón. 63 calabazas con 34 cofres abriendo en 2 en 2. Entonces salió más en 1 en 1. Pero 142 calabazas con 1 y 2. Realmente es muy poquito, gente. Realmente 79 con 1 en 1 en 1 y 63 en 2 en 2. Entonces no conviene. En 1, abriendo en 1 y 2 no conviene. Vamos a la cuenta de estampanalga. ¿Por qué no conviene? Porque vas a ir viendo más el video y vas a ir convenciéndote de que abras el otro número, pues. Y ponme en los comentarios si abriste otro yo para calarle después, ¿no? Ya que pues mejor subo este video y otro después como para el jueves o viernes más o menos. Bueno, son 72 aquí en estampanalga. Vamos a hacer la prueba del 3. Aquí salió 14. El 3 realmente me gustó. Más o menos, sinceramente, ya vamos a ver al final con todos los resultados. El 3 sale bien. El 3 es como un normal. El normal de las calabazas macabras, ¿no? Que vamos a editar para la esquina. Y para los avatares ya va a depender de ti. Si no llegas, pues ni modo. Así le estoy dando una idea más o menos para que tengas más. Tenemos 191 menos los 40 que le había dicho que todo el tiempo tengo. Como ya es otra cuenta, pues ya hay que ver. Entonces, 151 calabazas con 36 cofres, gente. Así que, como la ve, gente, 36 cofres, perdón. Aquí la vamos a hacer de 4 en 4. El 4 es muy raro. Sale a veces 6, a veces salía otro número. Pero creo que el 4 también hay que descartarlo un poco, gente. Ya que pues de repente si sale bien. No sé. Ahorita vamos a verla. El conteo total sale 24. Más o menos. Raro. 299 teníamos 191. Realmente creo que el 4 fue uno de los números más peores. Junto con el 1. Junto con el 2. Y pues creo que el número que nos dio más o menos. 108 calabazas con 36 cofres. Así que total con 3 y 4 son 259 calabazas, gente. Poco malía de la garganta, gente, si de repente me escucha raro, lo siento. No, prueba de 5 y 6. Chinga las nalguitas. Vamos a ver ahora con la estamparriata, que tengo un poco más de cofre, que son 81 cofres. Aquí vamos a hacer una prueba de 5 en 5 y luego 6 en 6. Vamos a empezar con la prueba en 5 en 5, 17. Estaba gustando el 5 y dije, no, está saliendo bien. 7. Aquí dije, ay güey, ya valió madre, creo que el 5 no es bueno. Y seguía saliendo muy bajo, gente, la neta. Ahí salió 26, dije no conviene mucho el 5. Y realmente el 5 salió más o menos de 30 cofres en 5 en 5. Aquí fue un poco igual, parecido a los cofres. Salieron 83 calabazas. 30 cofres. Entonces no lo miré muy bien. Ahí le vamos a poner los resultados. Ahorita sigue ahora en 6 en 6. Aquí viene. Podría decir que el 6 es uno de los números que más o menos, pero después lo vamos a ver. 16.
Dije yo, no, tiene que haber salido unos 40, aquí salió 20. Pues aquí me estaba saliendo el 6 normal. Y me salió 46, aquí dije, yo creo que aquí sí hay beneficio. 28. Ahí tuve que adelantar un poco el video. Entonces, 277, 48 cofres en 6 en 6. Aquí se abrió un poco más que todos. Que el 1, que el 2, que el 3, el 4 y el 5. Entonces 154 calabazas con 48 cofres, gente. Así que hay que ponernos abusado. Ahí están las pruebas totales. Aquí le vamos a dejar ahorita una imagen para que más o menos se dé una idea del 1, del 2, del 3. En uno 33 cofres fueron 79 calabazas. De 2 en 2, 34 cofres, 63 calabazas. De 3 en 3, 151 calabazas. De 4 en 4, 108. ¿Qué salió más? De 3 en 3. De 6 en 6, 154. Entonces el 3. El 3, raza. Porque el 3 tiene menos cofres que el 6. Entonces salió casi igual. Y menos cofres, 12 cofres menos. Entonces el 3. Para empezar, el 3 sería un número muy bueno. Así que recuerde que para terminar bien y hacer más calabazas, más cofrecitos, calabazas mágicas, pues háganse los infiernos, estén ahí atentos como yo estoy haciendo. Y pues yo sé que va a ser, pues apenita se podría arañar esa mansión, bro. Y así no puedes, pues ya puedes comprar ya fácilmente los avatares y cosas así. Así que ya sabes, deja tu like, suscríbete, adiós. Y ya está la prueba definitiva, bro. Ahí como te digo, te puedes comprar de un calabazo ya. ¡Ánimo!